poquito, déjenme que abra las preguntas. Eh, Había algo que tenía que ver con la cuestión de pensar psicoanalíticamente y pensar sistémicamente, Sí, que, que me parece que es un buen modo de arrancar, de iniciar. Para enmarcarlo, eh, quisiera decirles que eh, para tratar de ser justos, quiero decir, siempre es difícil hacer una lectura de un modo de pensamiento desde otro modo de pensamiento, porque la tentación siempre es el mío es mejor, ¿sí? Y entonces uno termina eh, disminuyendo el valor del pensamiento del otro. Aquí estamos en plena posmodernidad, ¿sí? Cuando yo digo esto, esta afirmación es una afirmación posmoderna. Si me moviera hacia la modernidad, diría, bueno, el psicoanálisis es algo superado porque bla, 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 bla. O sea, estaría dentro de una concepción de verdad única, mientras que lo que la posmodernidad trae eh, está con problemas de conexión. El programa me parece que toma un ancho de banda excesivo. Pero bueno, vamos a seguir y voy a seguir negándole que me apague el video. Les decía de que eh, si, si uno mira modernísticamente una corriente de pensamiento, como ha sido el psicoanálisis, que si bien se inicia como una psicoterapia, como una clínica, muy rápidamente de ese aspecto y se vuelve una manera de leer la cultura de la época, ¿sí? Y esa fue la gran genialidad de Freud, que sin proponérselo desarrolló un instrumento para leer la cultura. En su momento, perdón, yo estoy aquí, nosotros todavía tenemos incendios enfrente en la isla y como soy alérgico, a veces tengo que estar ahí con el agua para poder tragar el humo. Eh, entonces, desde una perspectiva modernista, la batalla era conductismo por un lado, psicoanálisis por el otro. Dos maneras de leer todo, leer la subjetividad, leer la intersubjetividad, leer la enfermedad mental y leer la cultura. Ustedes esto lo deben haber estudiado, no quiero entrar en detalle. Cuando surge la sistémica, cuando aparece la sistémica, aparece en ese contexto, en ese marco, ¿sí? Donde el grupo inicial fundador de la sistémica, de arranque rompe con un presupuesto que atravesaba todo, y era el presupuesto de, eh, del método científico eh, moderno, podríamos decir, ¿sí? De tomar algo, analizarlo en sus partes y que eso entonces permitía comprender algo. Los sistémicos arrancan exactamente del lado opuesto, yendo a la búsqueda de la comprensión de totalidades, de conjuntos, de sumatorias e integraciones de elementos, sean, en el caso de de una micro sociedad como la familia,
pero también en términos de la cultura. Y este fue el gran hallazgo, así como el gran hallazgo del psicoanálisis fue, y aquí viene una pregunta tramposa que yo tengo para ustedes, y necesito que la respondan. ¿Freud descubrió el psicoanálisis o lo inventó? Esto lo podés decir hoy sin que te quemen. Hace 20 años atrás, si vos hubieras dicho que Freud inventó el inconsciente, te hubieran quemado desde el psicoanálisis, te hubieran quemado. Porque la cultura moderna llevaba a pensar que fue un descubrimiento, así como llevaba a pensar que Newton descubrió la ley de gravedad. Después de las crisis epistemológicas que tuvo la modernidad, hoy decimos, Freud inventó, a través de su manera de explicar y de describir, o sea, a través del lenguaje, como vos haces notar, inventó el inconsciente. Así como los conductistas inventaron las leyes del aprendizaje. Ellos creían que habían descubierto que las personas aprenden de esa manera, ¿sí? Y así es como funcionamos. Porque también estaban en el mundo de la modernidad. Y esta es probablemente la genialidad de Bateson. Muy tempranamente, Bateson les decía a sus colegas de equipo, no, estamos inventando esto. La comunicación no existe. Nosotros la inventamos cuando la describimos de esta manera y con eso producimos un efecto. Entonces, no solo inventa el inconsciente, sino que junto con el inconsciente inventa un elemento trascendente para la cultura, que fue la subjetividad, el sujeto. ¿Sí? No es que no existiera sujeto, es que no tenía el peso que tuvo a partir de que Freud recupera la línea, sobre todo de los griegos, ¿sí? Y lo empieza a formular de tal manera que construye o fabrica la interioridad. Y esto es algo fabuloso para la época, fue así como cuando se descubre que la Tierra gira alrededor del Sol y no viceversa. Entonces, si me preguntan, ¿y cuál es la diferencia entre el pensamiento sistémico y el pensamiento psicoanalítico hoy? Esta respuesta podría ser diferente hace 20 años o 30 años. Hoy. Y lo voy a llevar al plano que ustedes mostraron como más interesadas, que el de la clínica. Yo podría decir que la diferencia, que obviamente yo hablo en primera persona, o sea que es para mí, otro podrá decir otra cosa, es el tema de la creencia en la teoría. Es una diferencia epistemológica. Es decir, un psicoanalista no podría trabajar clínicamente si no tuviera una serie, y uso provocativamente la palabra creencia, podríamos decir convicción, ¿sí? En ciertos presupuestos teóricos, que son los que le permite organizar su manera de posicionarse en la clínica. Por ejemplo, el presupuesto de que el inconsciente habla a través de cierto tipo de producción lingüística y entonces el analista funciona como un interpretador que facilita que pueda ser comprendido el inconsciente por quien habla, etcétera, etcétera. Sí, para un lacaniano, la máxima, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es un dogma. Un dogma en el buen sentido de la palabra, es algo que no se discute, que no
no entra en discusión. Para un psicoanalista freudiano, que existe tal cosa como un ello, un super yo y un yo, son cosas que no entran en discusión. No entran en discusión porque si entran en discusión se desarma toda la estructura teórica y epistemológica que organiza la práctica clínica. Y voy a dar un ejemplo desde adentro. Esto fue lo que pasó cuando Félix Guattari, asociado a Deleuze, escribe El Antiedipo y plantea una manera de entender el inconsciente y el complejo de Edipo que mete el cuchillo a fondo en algo inevitable. Freud era una persona del siglo XIX. Estaba hablando de un hombre del siglo XIX, de un hombre, de una mujer del siglo XIX, sobre todo más de mujeres, ¿sí? Que de hombres del siglo XIX. Y Félix Guattari, junto con Deleuze, están hablando de un sujeto o de sujetos atravesados por las dinámicas de los 60, 70. Entonces, obviamente yo estoy proponiéndoles algo, estoy diciendo, la psicoterapia no es una ciencia como puede ser la biología, la psicoterapia es un artilugio cultural, podría ser hasta más excesivo, es una artimaña cultural. ¿Sí? Y en ese sentido tenemos que leer la cultura donde se producen ciertas cosas. Por eso, entre la sistémica, y voy a la pregunta, entre la sistémica del origen, no, un poquito más después del origen, porque la sistémica del origen con Bateson es una cosa y lo que podemos llamar los estratégicos que vinieron después es otra cosa. Entre la sistémica de los estratégicos y la sistémica de hoy, posmoderna, hay menos semejanza que entre el psicoanálisis actual y la sistémica actual. Hay mucho más puntos de confluencia entre el psicoanálisis actual y la sistémica actual que entre la sistémica actual y la sistémica de los estratégicos. Me parece loco esto que estoy diciendo, porque es como que se saltan los mostradores de los mercaditos. Y sí, eso fue lo que pasó. Lo que pasó es que le pasó tanto al psicoanálisis como a la sistémica, le pasó en menor medida al comportamentalismo, que a través de cognitivismo se ayornó, ma non troppo, se ayornó, se acomodó, pero no tanto. Pero la crisis en la sistémica, como la crisis del psicoanálisis, fue muy fuerte. Foucault le pegó una patada en la cabeza al estructuralismo psicoanalítico, del cual no se pudo recuperar. Tuvo que barajar y dar de nuevo en un montón de cosas. Y en la sistémica, lo que fue la crisis epistemológica de la cibernética de segundo orden, como se llama, fue equivalente. Le pegó una patada a los modelos estratégicos, objetivistas, donde el observador estaba fuera del campo, etcétera, etcétera, de la cual no se recuperó, gracias a Dios, y continúa en proceso. Bueno, yo arranqué con esto y tiré un montón de carne en la parrilla, así que ustedes dirán, preguntarán y ahí veremos para dónde vamos. ¿Sí? Pueden preguntar, eso es lo que dijo Coco, ¿eh? Están habilitados a Eso, preguntar. más que habilitado, están súper invitados. Buenísimo. Sí, sí, porque está buena la corrección. Sí, sí. Están invitados a colaborar. Están invitados a colaborar. No me dejen hablando solo.
porque si no yo hablo con mis fantasmas, con mis propios, con mis propios interlocutores. Entonces, para eso yo necesito que ustedes hagan una pregunta, un comentario, propongan algo, cuestionen, critiquen, y entonces ahí vamos abriendo. Yo tengo una duda que, bueno, me surgió ahora en este segundo cuatrimestre, hablando de la influencia de la posmodernidad en las psicoterapias. Y yo quería, mi pregunta es, ¿cuáles serían, no sé, los abordajes o conceptos que parecerían ser transversales o fundamentales en las psicoterapias posmodernas? Muy buena pregunta, buenísima. Y buenísima, quiero decirte, Pía, que por suerte todavía eso está muy abierto y hay mucha discusión. Por lo menos en la sistémica, yo no conozco el psicoanálisis actual demasiado. Fui psicoanalista en la época en que estudiábamos Freud y la escuela inglesa. Eh, pero en la sistémica actual eso es un debate muy vivo. Yo te puedo dar 2 o 3 temas sobre el cual está muy activo el debate. Uno es el tema del relativismo cultural, ¿no sé? De que no hay una verdad, sino múltiples verdades. Esto que van a buscar a Wittgenstein, vamos a buscar a Wittgenstein, a Bakhtin, a Schotter, bueno, y a Bateson, porque Bateson, como fue un adelantado, pues pero Bateson también hablaba de esto, sí, sí, pero en ese momento no podían escucharlo porque no era la época. Entonces, el tema de las múltiples verdades es un súper tema. ¿Qué quiero decir que es un súper tema? Y que va desde Trump y Bolsonaro y Putin hasta qué se hace con una familia y una pareja que pelea a ver quién tiene razón sobre cómo se cría un hijo, por ejemplo. Es decir, si tomás modelos más tradicionales, este tsunami se resolvía con la idea, no, hay una verdad y es responsabilidad del terapeuta a través de la ciencia, a través de la investigación, a través de las teorías, de poder tener como punto de referencia esa verdad. ¿Sí? Hoy, con toda esta cuestión, se volvió resbaladizo. Y voy a tomar, por ejemplo, el tema de género, que es un tema muy caliente. Si hay múltiples verdades y toda verdad es legítima localmente en su contexto, ¿cómo hacemos para poder ponernos de acuerdo sobre ciertas cuestiones y convivir juntos? ¿Cómo hacemos? Entonces este es un tema muy caliente, muy caliente. Cuando Putin dice, Occidente está tratando de imponernos sus creencias sobre cómo se vive socialmente y ellos creen que eso que llaman democracia es la mejor manera de vivir, nos están imponiendo su verdad. Hace 20 años, sí, Putin, dejate de joder, vos sos un dictador, la democracia es esto. Y hoy hay un montón de gente y sí, bueno, pero tal vez, y sí, a lo mejor tengan derecho a vivir si quieren un dictador, pero a lo mejor tienen derecho a tener un dictador. El tema del relativismo abrió una caja de Pandora en la psicoterapia, en la educación, en la vida cotidiana, en un montón de cosas. Ese es un tema. Digamos, lo que yo veo
como la contrapartida, así como abrió una caja de Pandora donde salieron todas las pestes, también abrió la necesidad de encontrar algo que antes no era necesario, y es cómo hacemos para ponernos de acuerdo en las diferencias. No cuando pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, creemos lo mismo, sino cuando vemos las cosas de manera muy diferente. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Y eso trajo un montón de cosas interesantes. No sé si buenas, porque yo lo estoy viviendo. Voy a poder saber si fueron buenas cuando me reencarne y mire en perspectiva y tenga la perspectiva de saber si fue bueno o no. Hoy yo no lo puedo saber, con lo cual lo que hago es lo que hacemos todos, apostamos a lo que se acerca a nuestros valores, a nuestros valores. Entonces, si vos sos alguien que tenés como valor la coherencia, ser coherente es lo más importante, no vas a aceptar que otro pueda hacerte dudar de tus creencias. Vas a rechazar cualquier argumento a dudar. Pero si en cambio vos tenés como valor la amplitud o la multiplicidad de miradas, vas a ver como una riqueza que otro vea las cosas distintas. No sé si me van acompañando, pero esto tiene un impacto directo en cómo el terapeuta se planta y se posiciona en una, sobre todo aquellos que trabajamos con más de una persona, ¿sí? Cuando trabajamos con familias, con parejas o con grupos, ¿sí? Esto es central. El papá dice, no, a mí me han criado en que la autoridad del padre tiene que ser impuesta hasta que la persona tenga la madurez suficiente para tener criterio propio. Madurez y experiencia. Por lo tanto, se la banca. Si yo digo que las cosas son así, las cosas son así. Cuando sea grande y tenga su propia familia, va a ser la de él y le va a decir a sus padres. Y la madre dice, vos sos un autoritario, vos no escuchás, los chicos de hoy tienen un montón de otras miradas y entonces vos le estás imponiendo la tuya y no dejás que se exprese. Y el terapeuta lo escucha al padre y dice, estoy de acuerdo, en parte. Lo escucha a la madre y dice, estoy de acuerdo, en parte. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con eso? Porque fueron a la terapia justamente porque no se podían poner de acuerdo. Y eso traía un montón de líos, peleas, tironeos, el hijo que de pronto no sabe si obedecer al padre y entonces volverse un tonto a los ojos de la madre, o ser un rebelde como la madre pretende y entonces estar en un conflicto. ¿Qué hace el terapeuta? Entonces, esta cuestión, yo tomo un pedacito, que es el tema del relativismo, hay muchos otros en la posmodernidad. Pero tomo uno que por cualquier razón hoy se me vino. Lo que trajo esto es la obligación, y así lo digo, obligación, al diálogo, a una forma de conversar diferente. Una cosa, no sé si ustedes son muy fanáticos del fútbol, yo no, a mí el fútbol no me interesa, pero puedo ser fanático del asado, de si el asado hay que hacerlo rápido o lento, si hay que salarlo antes o después. Todos tenemos nuestro fanatismo. Pero una cosa es cuando yo discuto con mi hijo, porque a él le gusta ponerle la sal antes a la carne. Y para mí es una herejía eso. Para mí es una herejía. Y entonces, una cosa es cuando yo discuto y trato de argumentarle por qué eso no es una buena manera
de hacer una carne asada. Y él le argumenta sus razones. Ese es un tipo de conversación. Pero otro tipo de conversación muy diferente es si yo trato de comprender su punto de vista. Si a mí me pasa algo, ¿sí? Supongamos, me veo en el espejo de los ojos de alguien, de un nieto, que me mira como diciendo, pero este está loco, ¿cómo discute así con su hijo? Y yo me veo en ese espejo, ¿sabes qué? Estoy loco. Pero, a ver, explícame cuál es tu manera de entender el asado. Trata de que comprenda cómo es que vos llegaste a eso. Ese es otro tipo de conversación diferente, muy diferente. Una es, por eso se habla de la diferencia entre la retórica propia del modernismo y la hermenéutica propia de la posmodernidad. Porque si yo trato de comprender el punto de vista del otro, tengo que asumir de arranque, como punto de partida, tengo que asumir que lo mío es solo una interpretación posible, que hay otras interpretaciones posibles. Y por lo tanto tengo que abrir mi curiosidad hacia la interpretación del mundo que es otro. Entonces, en una terapia de pareja, que es un clásico de la terapia de pareja, es, doctor, ¿quién tiene razón? Un clásico, lo digan con palabras, lo digan con gestos, es un clásico. Es decir, venimos acá porque no nos podemos poner de acuerdo. Así que usted, que es un tercero imparcial, tiene que decirnos que tiene razón. Y el terapeuta en ese caso puede estar invitado a escuchar argumentos, decir, ah, el argumento de ella me convence más, o mover la conversación hacia despertar la curiosidad por la manera de ver el mundo del otro. Cuando eso sucede, lo que pasa es que un conflicto se vuelve un motivo de enriquecimiento de la relación. ¿Me van acompañando aquí en esto? Sí, ¿Cómo les suena? es interesante, Coco, porque de lo que por ahí veníamos hablando con algunos de los presentes, bueno, fíjate que hasta la palabra presente tiene otra connotación hoy a través de lo virtual, pero esto de la heurística, la hermenéutica, en relación al relativismo, bueno, lo mencionaste a Foucault, digamos, el cambio también, el hecho de hablar de una ética de sí mismo que pareciera una cuestión herejía, ¿no? Porque si uno dice ética, ¿cómo va? La ética tiene que ver con los otros, no tiene que ver con uno mismo. Bueno, todos esos procesos de desarrollo, el tema de la horizontalidad, el tema de que no haya una verdad única y que hay que demostrar y que hay que justificar, el reto como el desafío de que uno tiene que vencer, ¿no? Que en esto de los ejemplos simples, que el ir más allá de eso, producir algo del orden de lo rizomático, producir algo del orden de la terceridad. Si partimos de la hermenéutica, entonces el desafío es inventar algo desde el lado del lenguaje, conceptos, como diría Deleuze, que nos permita decir esto de una manera en el cual en el sentido de la complejidad, esté el y el o, no el o solamente, ¿no? Interesantísimo, digo, como los ejemplos, cómo a través de los ejemplos fuiste uniendo estos conceptos que... Y otra palabra que lo dijo Eduardo, lo dijo Rocío, que es la curiosidad. Una palabra interesante, ¿no? O sea, Es una palabra para mí muy importante. O sea, personalmente para mí es muy importante. y resonó varias veces en distintas personas, ¿no? Qué cosa, que no nos pusimos de acuerdo para decir todos tienen que hablar de curiosidad, por ejemplo, pero también una curiosidad y la curiosidad como una predisposición a escuchar al otro sin teoría, a escuchar al otro por su otredad, desde su otredad, ¿no?
parecen cosas que se dicen muy fáciles, pero el tema es en la práctica, ¿no? Es tremendamente difícil, Ilse, porque, a ver, el ser humano es uno de los pocos bichos que no puede vivir sin teorías. O sea, un perro, una vaca, un caballo, una gallina, vive, construye, no construye teorías, lo que construye es rutinas de supervivencia basadas en su propia experiencia y en la experiencia de su especie. Los seres humanos somos los únicos que nos hacemos el tipo de pregunta loca como ¿y si? ¿Y si fuera diferente? ¿Sí? ¿Y si fuera diferente? Sí. Pero para, ¿qué pregunta es esa? Si se ha hecho así, ¿por qué tenés que preguntar si fuera diferente? Y eso es parte de la naturaleza humana o de la humana condición, como la llama Morán. ¿Sí? Hacernos ese tipo de pregunta. Entonces, sí, y más los psicólogos, claro que sí. Claro, porque hemos estudiado esto por algo. Es decir, no es que lo ganamos en una rifa. Algo nos empujó a esta cuestión. ¿Sí? Hemos sido seguramente los personajes molestos que hacíamos las preguntas que nadie quería escuchar, que inquietaban, ¿no?, en nuestras familias. Claro que sí. Entonces, esta capacidad y también esta tortura de no poder vivir en automático, sino siempre hipotetizando, siempre proponiendo maneras de entender y teorías que expliquen algo que no sabemos, es al mismo tiempo, es la fuente de la curiosidad. ¿Por qué será que cada vez que yo llego a casa de noche, tiro la mano y aprieto un botón, se prende la luz en lugar de escuchar música o de empezar, qué sé yo, la ducha del baño a correr agua? ¿Por qué será? ¿Sí? Y este por qué será, que es el alma de la curiosidad, también es algo que puede ser torturante, porque si el mundo se vuelve una gran interrogación, no estoy parado sobre nada firme, no tengo de dónde agarrarme, estoy siempre en medio de un salto mortal, en el aire. Entonces, sobre todo para los colegas jóvenes que empiezan a hacer sus primeras, eh, digamos, experiencias en terapia, tener un libro, en el sentido metafórico, o sea, tener un conjunto de teorías que me digan qué está pasando, qué tengo que hacer yo, qué puedo esperar del otro y de la situación, da seguridad. Es como un salvavidas, uno se tira al agua y no sabe nadar demasiado bien, o no está seguro de nadar. Entonces, al mismo tiempo, la incertidumbre, que es otra de las palabras valiosas de la posmodernidad, es una fuente de riqueza enorme porque abre y abre y abre y abre alternativas casi al infinito, pero es una fuente de sufrimiento también. Entonces, este navegar entre cuánta incertidumbre me banco y disfruto y cuánto se me vuelve doloroso, es algo muy personal, es algo muy personal. Y que nunca es estable siempre durante toda la vida. ¿Sí? Hoy yo me miro a mí mismo como un curioso vicioso, ¿sí?, de la curiosidad. Pero no me engaño de que eso es así, porque tengo un camino hecho que en algún punto me da la sensación de certezas, aunque más no sea por haberme golpeado en el mismo punto varias veces. ¿Sí?
Entonces el tema de la curiosidad es casi un tema central de la ciencia actual, de la ciencia posmoderna. Y parte de ese movimiento fue el pasaje de la física a la biología. Cuando se produce el desciframiento del código genético, reventó todo. Reventó todo quiere decir que la biología, que era una ciencia menor, de pronto produce algo insospechado, como si en ese momento alguien hubiera venido con los descubrimientos que está haciendo ahora el telescopio Webb. ¿Sí? Era algo impensable que alguien podía descifrar el software del ser humano. Y eso hizo que, clac, el modelo dejara de ser la física, como había sido desde los comienzos de la modernidad, y empezara a ser la biología y sobre todo la biotecnología. Y con eso vinieron un montón de cosas, vino la complejidad, por ejemplo. Con eso vino de la mano, de arranque vino la interdisciplina y la complejidad, porque no había manera de meterse en ese mundo desde el modelo clásico moderno de disciplinas. Vos te ocupás de la mente, yo me voy a ocupar del cuerpo, ella que se ocupe de las plantas y la otra que se ocupe de los bichos y el otro. No había forma de hacer eso, porque los temas, los desafíos eran complejos. Y entonces requirió otro mundo, que es el que tenemos hoy, ¿sí? Que a veces se vuelve incomprensible. La psicoterapia no pudo escapar de eso. Es decir, hoy lo que podíamos entender antes como recursos terapéuticos del terapeuta eh, quedaron apolillados, quedaron llenos de arañitas tejiendo sus redes. Y no solo para la sistémica, no solo para la sistémica. Si ustedes hablaran hoy con un psicoanalista o una psicoanalista honesto o honesta, quiero decir, alguien que hable no de lo que debería ser un psicoanalista, sino lo que hace realmente, diría cosas que serían imposibles de aceptar 20 años atrás. Un ejemplo de eso es Sylvia Bleichmann, por ejemplo. Alguien que rompió un montón de cosas y se animó a publicar cosas que, ¿cómo? Sí, después todos terminaron diciendo, ah, sí, bueno, yo también, yo también, yo también. ¿Sí? Bien, de nuevo, pregunta, porque la sensación es que se me agotó este caminito. En esto que decías, Coco, porque veníamos hablando, hay otro, y además de la curiosidad que ya no solamente es considerada en los abordajes posmodernos como una técnica, sino hay dos cosas que también se mencionaban mucho: postura, posición filosófica y práctica, como tres palabras importantes para abrazar por ahí estos abordajes que tienen, pareciera como punto en común esto de la postura filosófica, un posicionamiento, el valor, más allá de hablar de teoría o de método, hablar de práctica, y la curiosidad ahí, ¿no? Jugando un papel importante en esa práctica. Bueno, vos sabés que yo soy un iconoclasta y que disfruto de andar por los bordes. A lo mejor hace 40 años me hubieran diagnosticado como un borderline. Hoy soy un nómade conceptual. La primera cosa es respecto a la postura filosófica.
Creo que ese ha sido un invento interesante, pero que tiene una arista peligrosa, que es despegar demasiado los pies de la tierra y proponer un modelo ideal donde las prácticas, como si fueran cosas de menor valor. Para mí no existe tal cosa. Todos tenemos postura filosófica. Yo no conozco ningún bicho humano que no tenga una postura filosófica. Por definición. Por definición, todos nos preguntamos por la muerte, todos nos preguntamos por la vida, todos nos preguntamos por la existencia, todos nos preguntamos sobre qué es ser yo, qué significa ser este ser humano. Todos nos preguntamos. De distintas maneras, con música de rock o, Dios no lo quiera, con música de reggaetón también. ¿Sí? Pero todos nos preguntamos estas cosas. Y eso es filosofía en el sentido griego, de gente que hablaba preguntándose cosas y dialogaba con otro o confrontaba con otro. La filosofía como desconectada de la vida es un negocio académico. ¿Cómo alguien se puede recibir de filósofo estudiando libros? Uno se vuelve filósofo en la vida, sufriendo, disfrutando, pasando momentos difíciles, enfrentando desafíos en la existencia, interrogando al mundo, interrogando. Después, si uno quiere ir a ver si otros se plantearon las mismas preguntas o preguntas similares y cómo se las respondieron, bueno, ahí va a ser un estudio de licenciado en filosofía, pero no de filósofo. Filósofos somos todos. Los mejores filósofos son los locos, en el sentido tradicional, porque se hacen las preguntas que en general la gente no se hace. Y a veces se da respuestas que rompen tanto digamos, lo establecido, que son perturbadoras. Sobre todo las preguntas acerca de qué es la realidad. ¿Qué es la realidad? Entonces a mí no me gusta mucho la idea esta de las posturas filosóficas. Me parece elitista. Me parece una cosa de subirse a la torre de marfil y hablar desde ahí. Sí creo en recuperar las preguntas filosóficas, los interrogantes filosóficas, pero eso sucede naturalmente. Si yo me estoy tomando un buen vino con un amigo y charlamos sobre cómo está tu vida, che, y qué pasó y eso, me acuerdo que me contaste que andabas con esta historia, naturalmente nuestra conversación van a hacer aparecer las grandes preguntas filosóficas, que no la vamos a responder haciendo referencia a lo que Aristóteles o Platón dijo o lo que, etcétera, etcétera. No lo vamos a responder así, probablemente lo vamos a responder en lenguaje local, con un tango, si sos tanguero, con alguna frase de Spinetta o con, qué sé yo, con rock pesado. ¿Sí? Entonces, me parece más interesante el tema de las prácticas, de meternos en esta cosa que parece como tan natural, que es que los seres humanos, y también los bichos, y también las plantas, transformamos al mundo viviendo. Las plantas son transformadoras del mundo simplemente por vivir. Por su manera de vivir, ocupan espacios, invaden territorios, ayudan a otras especies, transforman el mundo, tienen prácticas. Los seres humanos
probablemente seamos los pocos que reflexionamos sobre nuestras prácticas, sobre el cómo hacemos lo que hacemos, qué sentido tiene que lo hagamos así, no lo hagamos así. ¿Sí? O sea que de nuevo volvemos a la cuestión de dos palabras que para mí son preciosas. Una es la curiosidad y la otra es la reflexividad. La posibilidad de interrogarse a sí mismo sobre todo. Sobre todo. ¿Sí? Un autor que a mí me sigue gustando mucho de los años 60, un investigador en lo que podríamos llamar una sociología de la educación, Donald Schoen, que después de investigar mucho las prácticas, se dedicó a investigar prácticas. Entonces, su investigación fue cómo se transmite una práctica, cómo se enseña una práctica. Una teoría muy fácil. Léete 4 libros de fulanito y si lo soportás, vas a saber cuál es la teoría que sustenta. ¿Sí? Pero ¿cómo yo te enseño una práctica? ¿Pero cómo te enseño a hacer un buen asado? ¿Te cuento la teoría? ¿Cómo se va un buen mate para que dure y tenga gusto? ¿Te cuento la teoría de la hierba, la temperatura del agua, la posición que tiene el agua cuando cae? ¿Te enseño la teoría o tengo que encontrar otra manera de transmitirte la práctica? Esta es una vieja historia anterior a las universidades. Es la historia de la artesanía. ¿Sí? Es la historia de cómo se enseñaba a hacer antes que existieran las escuelas, las universidades y la sistematización. ¿Y cómo enseñaba alguien que trabajaba la madera a alguien que quería aprender a trabajar la madera? Decía, vení, limpiame el taller y mira lo que hago. O sea, el primer principio era de imitación. Trata de hacer lo mismo que yo hago. Y si el aprendiz preguntaba, pero ¿por qué lo hace así y no asá? Cosa que todo buen aprendiz debería hacer, se ligaba un escobazo, cosa que probablemente todo aprendiz se ligue cuando haga esa pregunta. ¿Sí? Porque quien estaba haciendo esa práctica no sabía explicar, no tenía conceptualización para poder explicar su método de hacer, lo que hoy llamamos sistematización de una práctica. No lo tenía, no lo tenía porque no lo necesitaba. No lo necesitaba. Sí, lo venía a buscar porque él hacía esas cosas de madera de esa manera, diferente del vecino que lo hacía de otra manera. Entonces, originalmente las transmisiones de práctica se hacían por el método de observación, imitación y ajuste. Ajuste quiere decir, no solo yo tengo que conocer los distintos tipos de madera, no solo tengo que conocer los distintos tipos de herramientas, sino además tengo que conocer mi cuerpo. Tengo que conocer cómo mi cuerpo, que soy chiquito, maneja un martillo diferente del maestro, que es grandote. Porque si yo solamente imito, voy a hacer una mala copia. Necesito conocer de mí en acción, no teorías de cómo soy yo en la acción. La famosa frase filosófica, si las hay, en la cancha se ven los pingos. ¿Sí? Es decir, haciendo es que yo descubro mi hacer, pero no es suficiente.
necesito la reflexión. Necesito interrogarme por qué me salió bien esta vez y ahora hice casi lo mismo y me salió mal. ¿Qué fue lo que fue diferente? Y me empiezo a hacer preguntas donde interrogo no solo el hacer, sino mi forma de hacer. Y a eso le podemos llamar apropiación de la práctica. Un proceso donde la práctica pasa a ser mía. Y cuando pasa a ser mía, pasa a ser diferente. Porque yo lo ajusto a mi cuerpo, a mi tono, a mi humor, a mi ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha pasado en la enseñanza de la psicoterapia, sigue pasando. ¿Cómo aprendía un psicoanalista a ser psicoanalista? Psicoanalizándose. Lo que aprendía en la supervisión era teoría acerca de la práctica. Pero la práctica la aprendía cuando se psicoanalizaba y él era objeto de algo que después él iba a hacer. Pero eso era un buen paciente analítico, el paciente analítico que podía desarrollar una doble mirada. Estaba siendo paciente y estaba recibiendo los efectos de lo que su analista hacía o no hacía, decía o no decía. Pero además tenía un segundo rulo, una segunda mirada donde se me estaba interrogando, ¿y cómo lo hacía? ¿Cómo hace esto? ¿Y cómo hizo para decirme esto? Ese doble rulo es la reflexividad. Hacer, vivir el hacer, pero al mismo tiempo otro nivel donde me estoy mirando hacer, haciendo. Esto solamente los humanos lo podemos hacer. No todos los humanos. Tengo que decirles, a riesgo de parecer un poco elitista. No todos los humanos desarrollan a pleno esta complejidad de la reflexividad. Lo cual no quiere decir que no todos los humanos podrían hacerlo. Pero no todos lo hacen, no todos lo desarrollan, por infinidad de razones. Una de ellas culturales. Deben haberse criado viendo películas y series norteamericanas. Ahora son muy diferentes, pero seguramente han visto mucho. El modelo de lo que era el triunfador en el college, en la escuela secundaria. El varón deportista, ¿sí? Que se enroscaba poco con temas y que en cambio era hábil, hermoso y bla, bla, bla. Y la chica, el prototipo, el arquetipo de la chica bonita, que bla, bla, bla. Esos modelos lo que proponían eran seres, no sé si poco reflexivos o arreflexivos, pero podemos decir en términos cotidianos que no se complicaban la vida. ¿Para qué complicar la vida si podés vivir bien sin problematizarte? Era un modelo, se proponía un modelo de cómo ser feliz. Mientras, si ustedes hubieran visto, probablemente han visto, cine francés de la misma época, hubieran visto jóvenes conflictuados hasta por qué color de media me pongo. ¿Sí? Y enroscándose acerca de... Porque era otra cultura. Era una cultura en la cual enroscarse y complejizarse tenía encanto. Y ahí entramos en otro tema, no menos importante, la posmodernidad. La explosión de la identidad. ¿Sí? En la modernidad, el ideal es el self o el sujeto único, coherente y estable. Yo soy yo desde que era chiquito y me voy a morir siendo yo.
Y entonces ciertos elementos que puedo mostrar para decir que ya cuando era chiquito hacía este tipo de cosas y hoy lo sigo haciendo. La continuidad, la estabilidad, el control y la coherencia. Aquel que no tenía esto tenía un problema de personalidad. Algo le pasaba. ¿Sí? Algún problema tenía. Esto, de alguna manera, venía reventando ya antes de la posmodernidad. Ya había muchos que cuestionaban esto. La misma pelea de Freud con Jung y con Adler tenía que ver con este tema. ¿Eh? Pero sobre todo los llamados culturalistas en Estados Unidos, Sullivan, eh, Frida von Reichmann y demás, se metieron con esto porque eh, había un caldo de cultivo para este tema. Estaba muy en discusión esta cuestión porque fue el nacimiento de la sociedad de consumo asociado al individualismo. Les recomiendo un hermosísimo, son 3 videos en realidad, que van a encontrar en YouTube, que se llama La Era del Self, que muestra cómo el sobrino de Freud inventa el marketing, inventa la sociedad de consumo e inventa el individualismo, trayendo las teorías de Freud para fundamentar la venta, ¿sí? Las necesidades inconscientes como forma de vender cosas. Y entonces inventa el matrimonio de la psicología de la época, que era el psicoanálisis, ¿sí? Novedoso, estamos hablando de años 50, con un capitalismo que estaba haciendo agua por algún lado, que se había enfrentado con el hecho de que, bueno, que había un límite de lo que se podía vender. Si yo hacía heladeras que duraban toda la vida, no puedo estar fabricando heladeras toda la vida porque va a llegar un momento que todo el mundo va a tener su heladera y nadie va a comprar nada. Entonces empieza toda la cuestión de la sociedad de consumo y lo que llamamos obsolescencia programada. O sea que las cosas no tienen que durar para seguir alimentando la rueda de la fabricación, venta, etcétera, y la necesidad. Entonces estamos hablando de cómo la idea de sujeto es una idea complicada, es decir, complicada en el sentido que tiene muchas aristas. Se pegotea mucho con el individuo, se pegotea mucho con la noción de individuo, ¿sí? Como alguien aislado, autosuficiente, coherente, estable, controlado, etcétera, etcétera. Y también alimenta mucho una forma de vivir con otros, una forma de sociedad, ¿sí? Donde yo me ocupo de mis propias necesidades, vos ocupate de las tuyas. Y si tus necesidades entran en conflicto con las mías, vamos a ver quién gana. Darwinismo básico, ¿sí? La supervivencia del más adaptado, etc. Y eso dura 30 años, 40 años, en algunos aspectos dura hasta nuestros días, pero ya en los 80 el tema de esto, de la identidad única, del sujeto homogéneo, ya desde Deleuze, Guattari, toda esa banda, hasta la sociología, hasta la filosofía y sobre todo la antropología, empiezan a serrucharle el piso al yo rey de la época.
Y entonces empieza a surgir la otra cuestión, junto con lo del relativismo difícil de tragar. Yo no soy yo soy un montón. Pero eso no es personalidad múltiple, no es esquizofrenia, no es algo de eso. Y sí, pero si yo lo cuento bien, en lugar de parecer esquizofrenia, personalidad múltiple, se parece a complejidad. Depende cómo lo cuente, ¿eh? Cómo arme la historia. Entonces empieza a aparecer la posibilidad de reconocer que somos muchos. Y si somos muchos, las contradicciones no pueden resolverse ganando uno. Hay que convivir con las contradicciones y las tensiones, y eso forma parte de la complejidad. Pero además los otros también son muchos. Y entonces cuando yo estoy discutiendo con mi pareja, ¿con quién de mis parejas estoy discutiendo? ¿Y quién de mí está discutiendo? ¿Con quién de la otra persona? Las cosas se empiezan a enquilombar, a complicar un poco, ¿sí? Pero también a enriquecer, también a ponerse menos lineal, menos plana, menos aburrida. Entonces, este otro tema importante de la posmodernidad, que es el cuestionamiento del self, de la unidad monolítica del self, trae esto, lo que vos decías, Ilse, la teoría del posicionamiento de Harré y David, sobre todo Harré, un psicólogo muy interesante, donde lo que plantea, ¿recuerdan el cubo mágico? Es decir, ese cubo, bueno, esto no lo dice Harré, lo digo yo. Somos como cubos mágicos, es decir, que en cada relación movemos un poco la cara y se acomoda en función de cómo se acomodó la cara del otro. O sea que todo el tiempo estamos siendo en relación. Nuestros posicionamientos, lo que antes se veía como una virtud, la persona es que es siempre igual, no importa cuánto cambie su entorno, hoy se empieza a ver como una macana, como rigidez, como falta de conexión, como falta de flexibilidad. O sea, el cambio empieza a ser lo valorado, mientras que la excesiva estabilidad empieza a ser vista como algo no muy deseable. Entonces tenemos el tema de la verdad, tenemos el tema de la curiosidad, tenemos el tema del relativismo, tenemos el tema de la reflexividad, tenemos el tema de la identidad. Así, estoy desparramando ahí un menú de la posmodernidad que atraviesa toda la psicoterapia, la manera de hacer psicoterapia. ¿Sí? Depende de cómo uno mire cada uno de estos aspectos, va a ser el tipo de psicoterapia que haga. Es una afirmación audaz mía, pero me la banco. ¿Cómo les suena todo esto? Me hace ruido, me despelota toda la teoría y era algo que nos hacía ruido también grupalmente en la cátedra con Ilse, esto de hablar de que la realidad se construye con Jergen, si no me equivoco, y decíamos, bueno, pero ¿qué es lo que queda y qué es lo que queda en el paciente o con qué trabajamos en el paciente? Y del lado del psicólogo, ¿desde qué lugar trabaja el psicólogo? ¿Cuál es la ética que mantiene, si la mantiene? Y ahí empezamos a escuchar cada expositor y cada uno tiene su postura y todas son distintas y decimos, no sé para dónde apuntar o qué ver. Eh, Ahora a mí, algo que nos quedó en las clases es que todos nos hablaban de los mismos orígenes en la sistémica
Y no sé si se podría decir que las posmodernas de hoy, que si bien usted ya nombró que tiene una gran distancia con las que comenzaron siendo, si las terapias posmodernas podrían seguir considerándose sistémicas o hablamos de una nueva sistémica o cómo. Sí, no sé si me expliqué. Sí, sí, te explicaste muy bien. Además es una pregunta muy importante. A ver, cada vez que uno cuenta una historia, para ser ¿Puedo agregar un algo a esto que poquito, dice Tía? claro, dale, Así arma como una sola respuesta. dale, Danisa, dale. Em, bueno, como decía ella, más que nada teníamos como esta duda también entre este corte tajante entre la psicoterapia y el psicoanálisis y demás. Y me llamó mucho la atención esto que dijo de que hay confluencia justamente entre la sistémica actual y entre el psicoanálisis actual. Entonces quedé como, "Bu, ¿qué pasó, digamos? Si pueden ampliar un poquito". Ok, ok. Em, a ver, iba por un lado, bueno, hasta que vos hiciste esta pregunta. Me fui para otro lado. Déjame que recupere un poco la cuestión. Si asumimos, o sea, toda historia, inclusive la historia personal de uno, es solo una historia, es una narrativa, es un relato que uno construye. Uno podría decir, mi identidad es un relato que yo cuento, es una historia que yo cuento acerca de quién soy yo. Cuando ese relato coincide con el relato que cuentan mis otros significativos, yo tengo un sentimiento de coherencia. Ah, yo soy yo. ¿Sí? Pero todo relato, y mucho más cuando se trata de relatos de este tipo, relatos sobre movimiento, sobre corrientes, es arbitrario. Yo estoy contando solamente un cuentito, un versito, ¿sí? Y hay tantos otros relatos posibles como contadores. Eh, una de las cosas que probablemente haga de puente entre lo que podríamos llamar... no, voy para la primera pregunta porque me parece que era como bastante abarcativa. La cuestión de si las terapias postmodernas se siguen llamando sistémico. Sistémico es una palabra, como psicoanalítico, que hace referencia a identidad. Y si hace referencia a identidad, yo podría decir, sí, en varios aspectos yo me siento identificado con algunas ideas sistémicas. También me siento identificado con algunas ideas de los narrativistas y también me siento... Sí, mi identidad terapéutica exige que yo sea o sistémico o psicoanalista. Por ejemplo, un amigo que murió el año pasado, creo que fue, Moni El Caim, un gran terapeuta de pareja, belga, y un íntimo amigo de Félix Guattari, fundador, junto con otros, de la antipsiquiatría, discutía, y yo tuve la suerte de poder asistir a estas discusiones, con Guattari sobre la noción de transferencia. Y él decía que la noción de transferencia, contada como la contaba Freud, era porque Freud solamente conocía la física del siglo XIX. Si hubiera conocido la física cuántica, hubiera contado lo que él llamaba transferencia de otra manera. Y Guattari entonces le decía, ¿y vos cómo? La sistémica, ¿cómo explica esto?
Y entonces lo explicaba con una noción que llamó resonancia, explicando lo que pasa con las cuerdas de una guitarra, que cuando uno pulsa una cuerda, las otras entran en resonancia. No reproducen el mismo sonido, sino que depende de la cuerda, resuena. Y él decía, el terapeuta resuena a ciertos movimientos que el paciente o los pacientes hacen, y eso le permite al terapeuta ser caja de resonancia. Pues tal decía, inventaste lindas palabras para decir lo mismo que decía Freud. Probablemente estaban hablando de lo mismo, de algo difícil, más fácil de vivir en la práctica que de explicar en la teoría. Le han entrado a este tema por el lado de la empatía. Y entonces otra manera de explicar la misma experiencia desde otra teoría. Y así, 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 así. Entonces hay una citadísima investigación, Danisa, hecha probablemente creo que en los años 70, 80, sobre eficacia terapéutica. Mostró como cosa así impactante esa investigación, que había mucha más coincidencia en los modos de hacer de terapeutas de diferentes escuelas, pero con la misma cantidad de experiencia, que entre los terapeutas experimentados con terapeutas no experimentados de la misma escuela. Es decir, aparentemente una cierta calidad de experiencia hacía que hubiera una cierta confluencia en cosas que tienen que ver con eso que llamamos encuentro terapéutico. Por ejemplo, un psicoanalista que hable psicoanálisis o un terapeuta sistémico que hable sistemés van a nombrar de distinta manera la importancia que tiene lo que en la calle se llama tener onda o no tener onda. Que uno conecta o no conecta. Y eso va más allá de la teoría, de cuánta experiencia tenga. Es casi mágico. Perdón por la palabra, en un medio científico decir mágico. Pero es casi mágico. Uno pega onda o no pega onda. Y no hay vuelta que darle. Y si no pegaste onda, podés saltar, dar vueltas carneras. Hay algo que no va a pasar, que es ese fenómeno tan especial de sentir que comprendés profundamente al otro y ese efecto tan especial de alguien que se siente profundamente comprendido. Por supuesto, la teoría A teoriza un montón de cosas para explicar eso. La teoría B teoriza un montón de cosas para explicar eso. La experiencia, la práctica, probablemente haría que si esos dos terapeutas, tomando un buen vino o lo que les guste tomar, se relajan y no se sienten bajo vigilancia epistemológica o teórica, puedan llegar a confluir y decir, ¿viste que por ahí te pasa tal cosa? Sí. O sea, ¿y vos dónde lo sentís? No sé, a mí me pasa algo como que lo siento en el cuerpo o se me aparecen imágenes. ¿Por qué entonces yo digo que hoy se parecen más? Porque hoy la sistémica y el psicoanálisis tienen más libertad teórica y epistemológica para hacer lugar a estas cosas. Se puede hablar más de esto sin una sanción, un juicio moralista de los colegas. Por eso traigo como ejemplo a
a Silvia Bleichmann, que era un outsider que decía cosas que podía llegar a revolver a Lacan en su tumba.